de frecuencia, un histograma, el polígono de frecuencia y las ojivas acumuladas, es decir, las ojivas ascendente y descendente, que se llaman también ojiva menor que u ojiva mayor que. Pero ya también habíamos iniciado con el tema de los límites reales de un CDF. Ya hice la explicación. Entonces, lo que teníamos que hacer era resolver un ejemplo. Para comprender qué, esto de los límites reales, ¿ya? Enseguida van a ver de qué se trata cuando resolvamos el ejercicio. Voy a compartir entonces el ejemplo número 2 que vamos a realizar. Ahí está. Dice, una planta industrial, como consecuencia del proceso de producción, diariamente emite grandes cantidades de óxido de azufre a lo largo del periodo 2000-2001. Se registraron aleatoriamente 80 emisiones diarias de estos desechos, los que se muestran en el cuadro. Organizar las emisiones diarias de óxido de azufre en un CDF con 7 intervalos de igual amplitud e interpretar. Muy bien, a ver, vamos a admitir a estos que están llegando todavía. Bien, y ahí están los datos, ¿ya? A ver, ¿qué dice el problema? Hay una planta industrial que diariamente emite unos desechos industriales. En este caso se llama óxido de azufre. Ese óxido de azufre lo emite como consecuencia, obviamente, de su proceso de producción. Dice que en el periodo 2000-2001 se registraron aleatoriamente 80 emisiones diarias de estos desechos. Quiere decir que entre el 2000 y el 2001 estamos hablando de 2 años. Y si las fábricas trabajan diariamente de domingo a domingo o de lunes a lunes, como se dice, estamos suponiendo de que hay aproximadamente en 2 años 720 y algo de días, ¿sí? Pero solo se registraron, dice, aleatoriamente 80 emisiones. En otras palabras, quiere decir que se tomó una muestra de emisiones en 80 oportunidades y esos datos se fueron registrando y es lo que se presenta en el cuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el cuadro? Dice, emisiones de óxido de azufre observados en 80 días en el periodo 2000-2001. ¿En qué está medido esa emisión de óxido de azufre? En kilogramos por día. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que durante esos 2 años, en el primer registro que se tomó, el dióxido de azufre fue de 15,8 kilogramos por día. El segundo registro fue de 26,4 kilogramos y así sucesivamente. Ustedes pueden ver los 80 o las 80 emisiones de óxido de azufre que se fueron registrando como parte de la recolección de datos, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, 2, 4, 6, 8 filas. Los 10 por 8 son 80. Son los 80 datos observados. Muy bien, ¿qué me está pidiendo? Que estos datos yo los organice en un CDF. Organizarlos en un CDF implica que debo determinar cuántas clases debe tener el CDF. Aunque eso, fíjense, ya me lo dice el enunciado. Utilice, dice, un CDF con 7 clases. Y además me dice que el ancho de clase debe ser igual para todas las clases. Después me pide interpretar y me pide representar gráficamente. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es, obviamente, antes de irnos a la pizarra, es seleccionar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de estas emisiones. A ver, empecemos por el mínimo. Aquí hay 8.3. Este es 6.2. Me parece que este es el mínimo. A ver, veamos si no hay otro más pequeño.
Este es 7.7, nada que ver. Este es 9, tampoco nada que ver. Bien, entonces, definitivamente, fíjense, el valor mínimo es 6.2. Ya, regístrenlo en su cuaderno. Es 6.2. Ahora identifiquemos cuál es el valor máximo. El valor máximo tendría que ser 26. Aquí hay otro de 26. Aquí hay uno de 29. 31.9. A ver, 31.9. Aquí hay 28.6. Bueno, aquí está. 31.9. Ese es el que está diciendo su compañero. Entonces, el valor máximo es 31.9 y el valor mínimo es 6.2. Anótenlo, por favor, para cuando llegue el momento de preguntar. Muy bien. Entonces, este es el segundo ejemplo. Nos vamos a ir a la... Bien, son las 6:30, por favor, ya no aceptamos a nadie más en la clase. Nos vamos a la pizarra. Ejemplo 2. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Muy bien. Ejemplo 2. Vamos a graficar un poquito. Es importante tener el concepto. Resulta que tenemos una población de ¿qué? Tenemos una población de emisiones de dióxido de azufre. Entonces, la población está constituida por emisiones de dióxido de azufre. Para nosotros eso es N, es la población. Solo que no sabemos cuántas emisiones son en total, pero son emisiones de dióxido de azufre. Bien, ¿qué se hace? De esas emisiones se determina una muestra. ¿De qué tamaño es la muestra? Son 80 emisiones en un periodo de 2 años. Entonces, esa es la información que tenemos en el problema. Se ha hecho una recolección de datos. N es igual a 80. Voy a poner comillas, emisiones de dióxido de azufre. Muy bien, recuerden entonces, cada puntito representa eso. Y vamos a anotar uno de estos. Este punto que vendría a representar una emisión. ¿En qué se mide esa emisión? En la cantidad de dióxido de azufre. Quiere decir entonces de que cada una de las observaciones es una variable para nosotros, es una variable X, y esa variable X representa la cantidad de dióxido de azufre. Bien, ¿en qué se mide? Se mide en kilogramos, ojo, y además por cada día, porque cada emisión se toma cada día. Esa es la información que se tiene. Bien, ¿qué me pide? Que todo ese conjunto de datos lo construya en un CDF, en un cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular el cuadro de distribución de frecuencias? Recuerden el primer paso. ¿Sí? Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Vamos a volver a repasar un poquito. Muy bien. Identificar el número de clases. El paso 1 es determinar el número de clases. En este caso, el número de clases es K.
Y el enunciado ya me dice que el número de clases es de 7. ¿Ya? Entonces ya sabemos que K me lo está diciendo ya el enunciado. Están ciegos. Disculpa. 7 clases o categorías. Bien, ese es el primer paso. Ya está dado como dato, eso ya está. Bien, el segundo paso es identificar que el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. ¿Para qué? Para determinar el rango. Con ese rango determinar la amplitud de clase. Entonces, hagamos eso directamente. Voy a hacer acá con lápiz. Bien. Necesitamos determinar el X máximo y el X mínimo. Voy a empezar obviamente por el X mínimo y el X máximo. El X mínimo era 6.1 o 6.2 kilogramos por cada día. Y el valor máximo era 31.9, ¿no? Sí. Kilogramos por cada día. Muy bien. Entonces, con esos dos datos, obviamente voy a determinar el rango de valores de X. Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos ese rango de valores de X? Haciendo la diferencia entre el X máximo y el X mínimo. Esa diferencia me da el rango. Entonces, reemplacemos. Vamos a tener 31.9 menos 6.2. Por favor, ¿cuál es esa diferencia? Ese vendría a ser el rango de valores de X. 25.7. Bien. ¿Cuál es ese rango de valores, por favor? 31.9 menos 6.2. ¿Cuánto da? 25.7. 25.7. ¿Listo? Y obviamente eso es kilogramos por cada día. Bien, ya está nuestro paso 2. El paso 3, necesitamos determinar el ancho de cada clase. Ya tenemos 7 clases, pero necesitamos determinar de qué o qué ancho tendrá cada clase. Bien. El ancho de clase está determinado de qué manera. Es el rango dividido entre... Un minutito. Ya. Paso 3. El ancho de clase va a ser igual al rango dividido entre K. Entonces, veamos aquí. Vamos a ver. El ancho de clase tendría que ser, en este caso, 25.7 dividido entre 7. Por favor, ¿eso cuánto da? 3,67. Bien, es 3,6666, supongo, ¿no? 7. ¿Sí, compañero? 6667. Muy bien. Entonces, obviamente, ahora aquí, fíjense. Ya me dice que utilice 7 categorías o 7 clases en el CDF. Por tanto, no tengo opción aquí de pensar en 8 o en 6 o en otro número. Me está diciendo utilice 7. Ingeniero, Sin los embargo, decimales a mí me sale 3.671. 671.
Sí, Sí. 671. Ya, entonces yo lo anoté mal. 671. Bien. Lo anotamos tal cual salió en la calculadora. Todavía no tenemos el ancho de clase. Eso es lo que estoy explicando en este momento, ¿ya? Dice, o sea, que utilice clase. Tanto de cambiar esto de acá. Recuerden que cuando hicimos el primer ejercicio tenía la opción de que sea 6, 7, o sea 8, porque apliqué la fórmula de Sturges o la regla del ingeniero. Pues con eso me daba posibilidades de construir 6, 7 u 8 clases. Estoy hablando del ejemplo 1. En este caso ya no puedo hacer eso porque me dice utilice 7 clases. Entonces, mi ancho de clase, fíjense, es un número decimal. Redondearlo a un número entero no sería prudente. Aquí tendríamos que redondear a 4, ¿ya? No sería prudente. ¿Por qué? Porque distorsionaríamos la información. ¿Qué quiere decir distorsionaríamos la información? Nuevamente comparto con ustedes el enunciado. Ahí está el enunciado. Si nosotros observamos cada uno de los datos, por favor miren, cada uno de los datos tienen un decimal, ¿sí? Y aun cuando aquí hay un número entero, el 9, por ejemplo, es 9,0, tiene un decimal. Quiere decir que nosotros, para el ancho de clase, también deberíamos considerar un decimal. Sería un error considerar 2 decimales. Peor 3. Entonces, siempre debemos fijarnos cómo están nuestros datos. En este caso, nuestros datos tienen un decimal. Entonces, lo ideal aquí será redondear a un valor que tenga un solo decimal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro ancho de clase, en todo caso, aquí tendríamos que redondear a 3.7. ¿Qué es 3.7? Obviamente es kilogramos por día. Estamos hablando de la variable. Recuerden una cosita, ¿ya? Les dije que podía redondear también al 4. Pero si redondeamos al 4, estoy seguro que la información se va a distorsionar totalmente. Y enseguida les voy a demostrar por qué. ¿Ya? Entonces, solo para ver, voy a redondear al 4. Solo para ver cuál es la situación. Si redondeamos al 4, nuestro valor mínimo, miren, aquí nuestro valor mínimo es 6.2. Aquí está, es 6.2. ¿Ya? 6.2. Una clase, dos clases, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. No las voy a anotar todas. 6.2, si redondeamos a 4, ojo, estoy suponiendo que la amplitud es 4, a un número entero. Si redondeamos a 4, ¿qué va a suceder? 6.2 más 4 va a ser 10.2, ¿correcto? Aquí va a ser 14.2, 18.2, 22.2, 26.2, 30.2 y 34.2. ¿O estoy equivocado? Por favor, no me he equivocado. Mire, son 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿ya? Si lo redondeamos a 4, cometeríamos un grave error, les decía. ¿Por qué? Bien, puse aquí el 6.2. Si es el ancho de clase 4, 6.2 más 4 es 10.2. Más 4 sería 14.2. Más 4 sería 18.2. Más 4, 22.2. 26.2. 30.2 y 34.2. En este caso, asumiendo que, lo voy a anotar aquí, asumiendo que el ancho de clase es 4. ¿Por qué esta distribución está mal? No es buena. Porque ¿cuál es nuestro máximo valor? Nuestro máximo valor es 31.9.
Fíjense, 31.9 está aquí lejos seguramente. Si esto es 30.2, 31.9 debe estar más o menos por aquí. Ese sería nuestro último valor, 31.9. ¿Sí? ¿Y qué pasa en todo este espacio? No hay ningún tipo de datos. ¿Sí? Esto se llama holgura y esta holgura está demasiado extensa. Quiere decir que en esta holgura, donde no hay datos, es muy grande. Y al ser muy grande, nosotros descartamos esa, ¿cómo se llama? Ese ancho de clase de 4. Descartado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso no quise redondear a 4. Ahí lo voy a poner eso. Descartados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un ancho de clase conforme hemos establecido aquí, miren. Ese 3,671 hemos redondeado a 3,7. Entonces, creo que lo mejor para nosotros va a ser lo que voy a hacer en este momento. A ver, vamos a ver qué sale de lo que hagamos acá. Bien. Recuerden, son 7 clases. Entonces, vamos a poner ahí nuestro valor mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro valor mínimo, fíjense, es 6.2. Por favor, ahora sí me ayudan con su calculadora. 6.2 más 3.7. Sería 9.9. ¿Sí? Sí. Ya. Más 3.7. Sería 13.6. Más 3.7 sería 16, 17.3. 17.3. Punto 3. 17.3. Más 3.7 sería 21, cabalito. Y lo anotamos como 21,0. Más 3.7 sería 24,7. 24,7 más 3.7 sería 27, 28.4. Por favor, si me equivoco, me avisan rápidamente. Y 28.4 más 3.7 sería 31, 32.1. Sí. Ya, 32.1. Pero fíjense que nuestro valor, voy a exagerar también colocando el dato, nuestro último valor de nosotros es 31.9. Y 31.9 está por acá. Entonces voy a poner aquí 31.9. Ese es nuestro máximo. Pero, si ustedes se fijan, de 31.9 a 32.1, la diferencia es muy pequeña. Y a esto también se le llama holgura. Entonces, ¿qué es preferible? Es preferible esta holgura más pequeña que esta que es demasiado grande. Entonces, desde ese punto de vista, quiere decir que debo elegir esta distribución, ¿ya? Pero, esperen, todavía no he terminado. Simplemente estoy acomodando las cosas. Por favor, díganle a los compañeros que ya no los voy a aceptar y es demasiado tarde. Tienen que ser responsables para entrar a clase. Bien. A ver, vamos a ver este pequeño espacio que nosotros le estamos llamando holgura. Voy a cambiar de color para que se distinga. No, ese color no. Este otro.
Esta es la holgura. ¿Ya? Entonces, las operaciones las voy a hacer aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar qué ancho tiene esa holgura. En otras palabras, fíjense, la holgura, en este caso, va a ser igual al mayor valor que nosotros tenemos, que es 32.1, perdón, al mayor valor que hemos alcanzado haciendo la distribución, menos el verdadero X mayor que tenemos en el conjunto de datos, que es 31.9. Muy bien, si nosotros hacemos esa diferencia, por favor, ¿cuánto es? 0,2. 0.2, ¿verdad? ¿Así? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esa holgura la debemos dividir entre 2, siempre. ¿Por qué razón? Ahorita voy a explicar. Espera un minutito, primero quiero poner esto. Siempre dividimos entre 2. Y para que quede claro, decimos en 2 partes. Por tanto, quiere decir que la holgura para nosotros en cada lado va a ser, y bueno, ya me adelanté a decir, en cada lado va a ser más y menos 0.1. Bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Voy a volver a hacer esa línea de números reales en la que nosotros vamos a poder expresar los datos. Muy bien. Ahora, nuestro verdadero límite va a ser, fíjense, ¿cuál era el mínimo? 6.2. ¿Qué hacemos a este 6.2? Le quitamos, le restamos, fíjense esto que dice aquí, menos 0.1. Entonces, 6.2 menos 0.1, nuestro valor mínimo aquí es 6.1. Y recuerden, son 7 clases, registremos las 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, me falta espacio. A borrar. Nuevamente. Bien. Primero voy a dividir las clases, ¿ya? Para que no me pase lo que me pasó hace rato. 1, 2, 3, 4, 5. Definitivamente andamos mal. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ya está, resuelto. Y ahí ponemos la clase 7. Ahí más o menos. Bien, les estaba diciendo que voy a poner de color rojo, ¿ya? Nosotros aquí, fíjense, nuestro máximo valor era 31.9, pero con este ancho de 3.7 nos pasamos hasta 32.1, por tanto, hay un pequeño espacio que se llama holgura, que no tiene, o en ese pequeño espacio de datos, no hay, estoy diciendo mal, en ese pequeño intervalo no hay ni un solo dato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa holgura la debemos dividir en 2 partes. Quiere decir que esa diferencia, que es 0.2, la divido en 2 partes y me da más menos 0.1. ¿Por qué? Porque esto lo voy a dividir en 2 partes. Una parte la voy a llevar aquí, a este lado, y otra parte la voy a dejar aquí. Por tanto, los datos van a estar en equilibrio. En otras palabras, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuestro valor mínimo ya no va a ser 6.2,
Va a ser 6.2 menos 0,1. ¿Cuánto da eso? Da 6.1. Lo voy a anotar aquí de rojo. Ese es el primer dato o límite que estamos modificando. Y ahora voy a sumar el ancho. ¿Cuánto es el ancho? El ancho es 3.7. Entonces vamos sumando, por favor. 6.1 más 3.7 son 9.8. ¿Correcto? 9.8 más 3.7 son 13.5. Nuevamente sumamos 3.7, vamos a tener 17.2. Sumamos nuevamente 3.7, vamos a tener 20.9, creo. Si me equivoco, me avisan rápidamente. Vuelvo a sumar 3.7, me va a dar 24.6. 24.3, ¿no? 6. Bien. 6. Sí. Ya, un minutito, voy a borrar, sumar mal, entonces. 24.6. Sí. Gracias. Volvemos a sumar 3.7 y vamos a tener, ¿cuánto? 28.3. Y sumamos 3.7. Sumando 3.7 vamos a tener 32. casi estoy seguro. Vamos a tener 31.9, fíjense, ese era nuestro valor máximo, miren aquí un ratito, más esta holgura. 31.9 más 0.1 me da exactamente 32.0. Entonces, esto sale automáticamente, pero fíjense, ahora para que ustedes noten cuál es la diferencia. Voy a exagerar un poquito y esto es a lo que se llaman los límites reales, ¿ya? En los datos iniciales, caramba, en los datos iniciales, nuestro X mínimo estaba aquí. ¿Qué valor tenía ese X mínimo? Su valor era 6.2, ¿sí? Ese era el X mínimo en los datos iniciales. ¿Y cuál era nuestro valor máximo? Era 31.9, eso quiere decir que está delante de 32. ¿Dónde? Estoy exagerando nuevamente, voy a ponerlo ahí. Ese 31.9 valor representaba nuestro X máximo, ¿sí? Ese era nuestro X máximo. Muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Si ustedes se fijan, hemos generado, estos son los límites verdaderos. Perdón, estos son los valores X mínimo verdaderos. ¿Qué hemos generado? Hemos generado lo que se llaman los límites reales. Entonces, nuestros límites reales son 6.1, 9.8, etcétera, todos los que ven aquí. ¿Y cuáles serían nuestros límites nominales? Eran, porque ya desaparecieron, 6.2 y todos los demás. 6.2 más lo que salía aquí, que creo que era 9.9, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Si ustedes observan, esa holgura que estaba a un solo lado de la distribución, ahora lo hemos distribuido en ambos lados. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para qué se hace esa distribución de la holgura al principio y al final? Para que exista un equilibrio de los datos. ¿Ya? Voy a un poco, para que me entiendan lo que quiero decir, es lo siguiente. Después voy a borrar esto, ya voy a garabatear. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Supongan que tenemos aquí una mesa de billar y aquí tenemos una bola y aquí tenemos una bola. ¿Ya?
Para que esta viga esté en equilibrio, justo al centro tendría que estar el punto de equilibrio. ¿Sí? Esto es esta representación de acá. Este de aquí, ¿cómo estaba? Estaba así, miren. Ahí teníamos una bola. Esta es la mesa de billar. Pero esta mesa de billar estaba así inclinada. Y ahí estaba la otra bola. Para que esto no se caiga, ¿dónde tenía que haber estado este punto de equilibrio? ¿Más para aquí o más para acá? ¿A la izquierda o a la derecha? De física. ¿A qué lado? Si Hacia pongo la aquí, ¿qué derecha. pasa? ¿Aquí a este lado? Sí. Ya. ¿Qué pasa si lo pongo a este lado? ¿Qué pasa si el punto de equilibrio pongo ahí? Casi no se mueve Esto se mucho. va a levantar y esto se va a caer. Sí, muy bien, no va a estar en equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio tendría que estar aquí, ¿ya? Entonces, esto está mal, esto está bien. Esto que está mal era esto de aquí. A un solo lado estaba la holgura. En cambio aquí, la holgura la hemos distribuido en dos partes. Por tanto, los datos están en equilibrio. Ese es el concepto de, ¿cómo se llama? Ese es el concepto de límites reales. Bien, entonces ahora tenemos límites reales y tenemos también límites nominales. Pero básicamente estamos trabajando con límites reales. Muy bien. ¿Qué me falta ahora? En el siguiente paso, en el paso 4, ¿qué tengo que hacer? Determinar las marcas de clase, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a determinar solamente la marca de clase de una y de las demás ya saben que sale sumando. Paso 4. Marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase? Son los puntos medios de cada clase, ¿correcto? Por ejemplo, una marca de clase, la voy a graficar en la anterior. Una marca de clase, por ejemplo, es esta. Espera un momentito. Una marca de clase, por ejemplo, es esta de aquí. Este punto medio. A eso se llama marca de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la marca de clase? La marca de clase determinamos con una formulita. ¿Qué dice esa formulita? Cualquier marca de clase X sub I es igual al límite inferior de la clase más el límite superior, dividido entre 2. Entonces, si nosotros aplicamos esa formulita, por ejemplo, si queremos calcular X1, ¿cuál será la marca de clase de X1? Su límite inferior, que es 6.1, más su límite superior, que es 9.8. Y eso dividido entre 2. Entonces, quiere decir que la marca de clase va a ser, ¿cuánto? 7,95. Ya, como es una marca de clase, podemos utilizar 2 decimales, no hay problema. 7,95. Podemos hacer lo mismo con X2, hagamos por esta vez. ¿Cómo sería la marca de clase para X2? Sería el límite inferior, en este caso es 9.8, más, aquí está. Esto es lo que estoy determinando, 13.5. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuánto de eso? 11.65. De nuevo, por favor, hijo. 11.65. 11.65. Sí. Ya, listo. Ahora, hagan ustedes esta diferencia entre 11.65 y 7. No sé si era 85 o 95. Eso les da el ancho de clase. En otras palabras, les va a dar 3.7. ¿Sí? Entonces, suficiente calcular el primero y después ya solamente le sumamos el ancho de clase para encontrar todos los demás. ¿Listo?
Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer mi cuadro de distribución de frecuencias. Ese es ya el quinto paso. ¿Sí? Entonces, hagamos. Ya tenemos todo. Paso 5. Cuadro de distribución de frecuencias. Bien. Y esto dividimos en dos partes, luego en tres. Muy bien. Y bueno, las clases de una vez son 7. Acá, siempre hay un total. Lo mismo acá. Y vamos a aprovechar de hacer para el conteo de una vez aquí al otro lado. Separándonos del CDF siempre. Esto es para el conteo. Listo. A ver. Nuestra variable. ¿Qué significa nuestra variable? Cantidad de dióxido de azufre. ¿Correcto? Entonces ponemos aquí cantidad dióxido de azufre. SO2. ¿En qué se mide ese dióxido de azufre? En kilogramos. Podríamos poner eso más. Y es kilogramos por día. Muy bien. ¿Ya está?
Aquí sería el número de emisiones. Para las frecuencias absolutas, recuerden. Y aquí sería porcentaje de emisiones. Y a esto le vamos a llamar conteo. Conteo quiere decir, vamos a contar los datos y vamos a establecer cuántos corresponde a cada frecuencia. Bien. Ahora sí. Límite inferior de clase. Quiere decir x sub i menos 1. Ese es el límite inferior. Pertenece, no pertenece. Y límite superior de clase. Es una xi con su apóstrofe. La marca de clase es una x sub i. Número de emisiones, frecuencia absoluta, n sub i acumulado menor que, n sub i acumulado mayor que. Las frecuencias relativas son h sub i acumulada menor que y acumulada mayor que. Le ponemos aquí una estrellita para diferenciar de la anterior. ¿Listo? Ya está. Bien. Entonces, ya podemos poner los datos porque ya tenemos la información. ¿Dónde la tenemos la información? Ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes no ven mi regla, pero a mí me estaba tapando. La primera clase, miren por favor acá. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 6.1 hasta 9.8. Entonces, aquí ponemos 6.1 hasta abierto 9.8. Este 9.8 se repite aquí hasta ¿dónde? El siguiente límite, 13.5. Este se repite aquí hasta 17.2, ¿no? Se repite el 17.2 hasta 20.9. Este 20.9 repetimos aquí. Pertenece, no pertenece, hasta 24.6. Repetimos. Sumamos 3.7, eso me da, ¿cuánto es? 28.3. Repetimos el 28.3 y nuevamente sumamos 3.7. Eso me da 32.0. Listo, ya está. Las marcas de clase. Ya habíamos determinado la primera marca de clase. ¿Cuánto me daba la primera marca de clase? A ver, mi regla la está tapando. Espera un ratito. Sería 7.85 o 95. 95. Ya, 7.95. El siguiente es 11.65. Y hasta ahí nomás calculamos. Pero vimos que de aquí a aquí la diferencia es el ancho. Y el ancho es 3.7. Fíjense, aquí está. Entonces le sumamos 3.7. 11.65 más 3.7. 15.35. Ya, sumarle nuevamente. 3.7. 19.05. Ya, más 3.7. 22.75. No puede ser con calculadora y
Más 3.7. 26.45. 26.45. Sí. Y más 3.7. 30.15. 30,15. 30, 15. listo. Bien, ya están nuestras marcas de clase. Y ahora hacemos el conteo. Recuerden que el conteo lo vamos a hacer aquí poniendo, como se llama, unos palitos, ¿no? Para eso obviamente voy a ir al enunciado. Bien. El primer dato, fíjense, es 15.8. Entonces me voy a la pizarra y me fijo. ¿Dónde está el 15.8? 15.8 está aquí adentro, miren. Están mirando el lápiz, ¿no? Por tanto, en esa clase voy a poner aquí un palito. Ya está. Tachamos ese dato para no volverlo a utilizar. El siguiente dato es 26.4. Bien. 26.4. Me voy a la pizarra. ¿Dónde está el 26.4? Está aquí adentro, fíjense. Entonces pongo un palito aquí. El siguiente dato, este es el último que hago. El siguiente dato sería 17.3. Muy bien. Me voy a la pizarra. 17.3 está aquí adentro, fíjense. 17.3. Este es 17.2, 17.3 está acá. Entonces, un palito. Muy bien. Entonces, vamos llenando los palitos. Se los voy a dejar aquí y les voy a dar 5 minutos para que llenen eso. Muy bien. Los tres primeros ya los hemos llenado. Entonces falta el resto. Vamos, tienen 5 minutos. Voy a pausar la grabación. Bien, vamos, 5 minutos. Recording stopped.
Muy bien. Me dicen, por favor, en la primera clase, ¿cuántos palitos hay? Y tenemos que estar de acuerdo, ¿ya? Varios tienen que haber obtenido el mismo número de palitos. ¿Cuántos en la primera clase? 5. 5, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, está bien, 5. Ya, 5. Entonces ponemos los 5 palitos, los anotamos siempre así. En la segunda, 10. 10. ¿están de acuerdo? Sí. Muy bien. En la siguiente, 13. ¿están de acuerdo? 13 dice. Sí. Muy bien. 13. En la siguiente, 23. uf, 23, ¿seguro? Por favor, confirme a alguien. Yo saqué 22. Yo saqué 23. 23. Igual 23. Bien, 23. ¿Listo? Ahí están los 23. La siguiente, 15. ¿está bien 15? Sí. ¿Listo? La penúltima clase, 10. 10. El mismo número de candidatos al rector que hay en la universidad. ¡Qué increíble! Saben que hay 10 candidatos, ¿no? ¿Y el tanto? Hace un mes las elecciones fueron en La Paz, en la Universidad de San Andrés, y solamente habían 3 candidatos. Hace un poquito más de un mes y medio, digamos, las elecciones fueron en Cochabamba, en San Simón, y también solo hubieron 3 candidatos. Ni para decir que son universidades más pequeñas que la de nosotros, son igual de grandes, igual de gigantes. Y tienen 3 candidatos a rectores. Nosotros tenemos 10 candidatos, Dios mío. Una Para escoger. barbaridad. Bien. ¿Perdón? ¿Y por qué eso es malo? Disculpe. ¿Perdón? Tener tantos candidatos. Compañero, tener tantos candidatos, se supone que el rectorado es una de las funciones más importantes de la universidad y ahí debería llegar pues el mejor de los mejores, pero no políticamente, sino el Pero, hombre más capaz, el hombre más preparado, el que es una eminencia. Ese debería ser el rector. pero es Ay, Dios imposible mío. con el sistema actual eso. Sí, hijo, es imposible. Porque Es por una réplica popular, de lo que es una réplica de lo que es ¿cómo se el llama? más popular va a ganar. El más popular. ¿Y quién es el más popular en tu opinión? No he mirado. ¿Mm? Calima, supongo. Cadima, claro, los estudiantes, ¿no? Bien. La última clase, ¿cuántos tienen? Pues lo increíble es que son 10. Es increíble que hayan 10 candidatos. O sea, hay tanto que sacar de la universidad, porque es la única razón para que hayan tantos candidatos, ¿no? Bien, la última, ¿cuántas observaciones tiene la última clase? 4. 4. 4. ¿Listo? Bien, entonces vamos distribuyendo esos datos aquí en las frecuencias, ¿no?
Entonces, quiere decir la frecuencia absoluta de la primera clase es 5. Enseguida vamos a interpretar. Primero pongamos este valor. En la segunda clase son 10. En la tercera son 13. Acá son 23. Acá son 15. Acá son 10 nuevamente. Y aquí hay 4. Tiene que sumar 80. Sumemos. Aquí hay 15, 18, 28, 31, 51, 56, 66, 76, 80. Está cabalito. ¿Listo? Bien. Y ahora vamos a interpretar, pero antes yo me olvidé lo siguiente. No me olvidé, sino que lo vamos a hacer ahorita. Siempre a este costadito debemos poner, ¿no? Para orientarnos. Y, ¿qué quiere decir? Clase 1 o categoría 1. Y en este caso la categoría 2, la 3 es lo mismo categoría o clase, a efectos de interpretar, a efectos de hacer cálculos, etcétera, etcétera. 5, 6 y 7. Listo. Bien, entonces ahora interpretemos lo que acabamos de encontrar, ¿ya? Y después vamos a ir completando el CDF. ¿Qué representan estos 13? Que 13 emisiones contienen entre 13.5 y 17.2 kilogramos de óxido de azufre. Este de aquí, 15. 15 emisiones, aquí está, 15 emisiones, contienen entre 20.9 y 24.6 kilogramos de óxido de azufre. Muy bien. Acumulamos. Para acumular, copiamos este igual y vamos sumando en diagonal. 5 más 10, 15. Espera un minutito, eso no parece 15. Ingeniero, una pregunta. Bien, 5 ¿Está más... grabando? Sí. ¿Perdón? ¿Está grabando? Porque lo puse en pausa y ahora no me sale que esté grabando. No, pues me olvidé. Gracias, Diego, por hacerme Recording in recuerdo. progress. Un poco tarde, pero igual. Bien. Copiamos 5 y vamos sumando. 10 más 5, 15. 15 más 13 son 28. ¿Correcto? 28 más 23 son 40, 48, 51. 51 más 15 son 66. 66 más 10 son 76. Y 76 más 4 son 80. Siempre recuerden que deben coincidir estos. Bien. Vamos a hacer de abajo para arriba en ambos casos. ¿Cómo hacemos aquí? Empezamos poniendo este de acá, 80. La mayor frecuencia, ¿no? Y vamos restando. 80 menos 5, este de aquí, 80 menos 5, 75. 75 menos 10, 65. 65 menos 13, aquí es 2, y aquí es 5, 52. 52 menos 23, aquí es 9, y 2, ¿está bien? 29. Sí. 29 menos 15, 14. 14 menos 10, 4, y 4 menos 4, 0. ¿Se cumple o este y este deben ser también iguales? Bien, pero ya tenemos las frecuencias absolutas, interpretemos. ¿Qué significa este 15? Escuchen, 15 emisiones contienen 13.5 kilogramos de óxido de azufre o menos. De otra manera, 15 emisiones contienen 13
menos de 13,5 kilogramos de óxido de azufre. Recuerden que cuando interpretamos esta frecuencia menor que, lo casamos siempre con el límite superior. A ver, interpretemos este. 66 emisiones contienen 24.6 kilogramos de óxido de azufre o menos. Quiere decir siempre para abajo, por eso es menor que. Interpretemos este 65, es mayor que. Decimos, 65 emisiones de óxido de azufre contienen 13.5 kilogramos o más de óxido de azufre. Dije mal, ¿no? Repito. 65 emisiones contienen 13,5 kilogramos de óxido de azufre o más. O si no, directamente. 65 emisiones contienen más de 13,5 kilogramos de óxido de azufre. Muy bien. Esas son las frecuencias absolutas. Ahora las frecuencias relativas. Los H sub I sub J. Bien. ¿Cómo calculamos las frecuencias relativas? ¿Qué dice? Con una formulita. Primero voy a mover mis reglas aquí. Separamos. Y escribimos. Cualquier frecuencia relativa, H sub I, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta N sub I entre N. Y eso inclusive lo podemos multiplicar por 100, ¿no es cierto? Para que nos dé esta frecuencia en valores porcentuales. Si no queremos multiplicar por 100, lo dejamos como está. Entonces, vamos a calcular solamente 1. H1 tendría que ser N1 sobre N. ¿Y N1 cuánto es? N1 es 5. Y N es 80. Este 1, N1 es este. Y el N es la suma total, 80. Entonces, lo podemos dejar así como está o lo podemos expresar así. 0, con 2 decimales, por favor. 5 dividido entre 80. 0,06. ¿Ya? Seguro que, a ver, ¿me puedes decir 0,066666? 0,625. 0,0625, 625, ¿no? Sí, entonces lo dejamos eso ahí. Esa es una forma de expresar y lo expresamos como 6%. Nosotros siempre vamos a utilizar proporciones, ¿no? Con fines didácticos y de trabajar en la tabla. 0.06. Listo. Ahora, eso hacemos solo una vez. ¿Qué hacemos ahora? Directamente vamos reemplazando. Dividiendo. 10 dividido entre 80. 0,1. 0,125. Entonces podemos dejarlo como 3. A ver, vamos a ver. Tenemos que sumar al final 1. El siguiente, por favor. Sería 13 dividido entre 80. 0,16. Ya, 0,16. Están redondeando bien, ¿no? 23 entre 80. 0.29. 0,29. 15 entre 80. 0,19. 0,19. 10 entre 80, como este es 10, tiene que ser el mismo, 0.13, no le podemos poner otro valor. Y 4 dividido entre 80. 0,05. Muy bien, ahora sumemos, nos tiene que dar 1. Ni más ni menos, exactamente 1. 13 más 6 son 19. 19, 29, 35, 64,
83, 86, 96, 101 sale. Sale 1,01. Entonces quiere decir que en algún lado tenemos que disminuir. Pero no lo El 13 podemos es hacer en este 0,5. 0,3. ¿Cuál? En el 13 es 0,125 en los dos. Ya, por eso, escúchame, hijo. ¿Qué pasa si le pongo 0,12 aquí? Aquí también tengo que poner 0,12, porque no puede ser distinto. Pues si esto es 10 y esto es 10, quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Si le pongo 0,12 y aquí 0,12, vamos a tener 0,99. Entonces cambiamos en otro lado. ¿Dónde? ¿Este número cuánto era? Divida en 3 entre 80. Es 0,1625. 6,25. No podemos hacer nada, lo dejamos ahí. Este de aquí. 23 entre 80. Ese es 0,2875. ¿Ya? Una posibilidad es cambiar esto, dejarlo en 0,28. Pero tenemos una opción más, aquí. 15 entre 80. 0,1875. 0,18. Ahí. No redondea. 0,1875 es. Sí, sí. Sí. Sí, Entonces, el único lugar, el lugar donde deberíamos cambiar para que tengamos exactamente uno es aquí. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos 0,18 en vez de 0,19. Bien. Y listo, con eso está resuelto. Aquí tenemos 0,18. Ahora, si sumamos, ya vamos a tener exactamente 100%. 1. No puede ser 1,01 ni 0,99. ¿Listo? Y ahora vamos acumulando. ¿Sí? Para acumular, ¿qué es lo que hacemos? Este siempre copiamos igual, ¿no es cierto? Y vamos sumando en diagonal. 0,06 más 0,13 es 0,19. 0,19 más 0,16 es 0,35, creo. 0,35 más 0,29 sería 0,64. Aquí sería 0,82. Aquí sería 0,8595 y 1, cabalito. Bien. Colocamos 1 y vamos a restar. 1 menos 0,06, 0,94. 0,94 menos 0,13, 0,81. 0,81 menos 0,16, por favor ayúdenme con su calculadora. 0,65. 0,75. 0,75 menos 0,20. 65, ingeniero. 65. 6,5. ¿Ya? $0.65. 0.65 menos 0.29. 0.30. 36. 4. ¿Perdón? 36. Ya. 0.36 menos 0.18 es 0.18. Y 0.18 menos 13, 0.05. Y 0.05 menos 0.05, 0. Listo, ya está. Bien, interpretemos. ¿Qué significa este 29%? Este 0.29. 29% de las emisiones contienen entre 17.2 y 20.9 kilogramos de dióxido de azufre. Este de aquí, 13%.
El 13% de las emisiones contienen entre 24.6 y 28.3 kilogramos de dióxido de azufre. Frecuencias acumuladas menores que, a ver, este de aquí, 0.35. El 35% de las emisiones contienen menos de 17.2 kilogramos de óxido de azufre. O de otra manera, el 35% de las emisiones contienen 17.2 kilogramos de óxido de azufre o menos. Es decir, hasta aquí, ¿no? Miren el lápiz. 0.65. Esta es una frecuencia mayor que. ¿Cómo interpretamos? El 65% de las emisiones contienen 17.2 kilogramos de óxido de azufre o más. O de otra manera, el 65% de las emisiones contienen más de 17.2 kilogramos de óxido de azufre. Listo. Ya está nuestro cuadro de distribución de frecuencias. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta es una tarea especial. Entonces voy a hacer una tarea larguísima aquí. Y la voy a escribir ni modo, así. Primero, voy a pedirles graficar, histograma, polígono de frecuencias y ojivas. Está en plural, quiere decir ambas. ¿Ya? Ojiva mayor que, menor que. Inciso B. ¿Qué vamos a pedir en el inciso B? Vamos a hacer aplicaciones. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué cantidad? No, mejor, de otra manera. ¿Cuántas emisiones contienen entre, a ver, 11 y 21 kilogramos de óxido de azufre bien, inciso C. Vamos a preguntar, a ver. ¿Qué porcentaje, voy a abrir por favor, qué porcentaje de emisiones contienen más de 15 kilogramos de dióxido de azufre? Es lo más difícil anotar esto del dióxido de azufre. Inciso D. Con signo de interrogación. Vamos a volver a preguntar otra. ¿Qué porcentaje de emisiones contienen menos de 25 kilogramos de óxido de azufre? Inciso E. ¿Qué vamos a preguntar aquí? ¿Cuál es la cantidad máxima
de óxido de azufre, de dióxido de azufre, para el %40 de las menores emisiones. Muy bien. Inciso F. Vamos a apuntar al revés. ¿Cuál es la cantidad mínima de dióxido de azufre para el, para el 30% de las mayores emisiones bien? Cuando dice menor, quiere decir que estas emisiones son bajas, pues que bajas cantidades de dióxido de azufre, menores emisiones. Y cuando habla de mayores emisiones, está hablando de estas que son más altas, ¿no? 24.6, las que están en las últimas, digamos. Las menores y las mayores emisiones. A eso se refiere, cuidado que estén ¿Y las mayores checándose. utilizamos el mayor qué, no, ingeniero? No sé, eso es lo que tienen que analizar, ¿no? Por eso yo solo estoy explicando que las menores emisiones son obviamente los que están en los primeros o en las primeras clases, ¿no? 6.1, 9.8, qué sé yo. Y las mayores emisiones están pues en las últimas clases, 28.3, 32, qué sé yo. Pues lo que ustedes tienen que saber, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, ahí tienen que identificar el 30%, el 40% según lo que les estoy dando, ¿ya? Este es un análisis que lo tienen que hacer. Bien. No está, ahí no está escrito, no está en piedra, que no está escrito en piedra decir que si son mayores, entonces aquí, no. Tienen que hacerse una línea recta y ahí orientarse. Hemos hecho un ejemplo, o dos hemos hecho, si mal no recuerdo. Muy bien, gráficamente. ¿Cuál es la cantidad de dióxido de azufre para la mitad de las emisiones? Ojo, la mitad de las emisiones también puede representar el 50%. O la mitad de las emisiones, si hablamos de frecuencias absolutas, sería 40, porque la muestra es 80, ¿no? Sería 40. Pero la mitad, obviamente, relacionado con 50% o con 40. Ya ustedes ven cómo trabajar, si con frecuencias absolutas o con frecuencias relativas, en esta última pregunta. Pero ya habíamos dicho que siempre son las mejores las frecuencias relativas. A ver. ¿Y qué más? Nada más. ¿Listo? Esa es la tarea. Bien, ahora. Cuando se les da tarea, háganlas pues ustedes, no las copien. Porque en el examen yo siempre les doy, la primera pregunta siempre es esto, que les doy datos para que construyan un CDF. Y sobre ese CDF les pregunto todo lo que está ahí. Bueno, no todo lo que está ahí, ¿no? Algunos de los que están ahí. Entonces, los que practican a conciencia, llegan al examen y no tienen ningún problema. Pero aquellos que copian, no practican a conciencia, pues en el examen se las ven en figurillas y es tan fácil. Han visto que hemos hecho en la clase anterior, es re fácil, es cuestión de ubicarse nada más. Utilizar colores, tener el cuadrito bien hecho y empezar a trabajar. Muy bien, listo. La siguiente clase hacemos el ejemplo 3 y con eso hemos terminado esta parte de la construcción de CDFs de variables. Después vamos a hacer para atributos. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.